Regresamos una semana más con la continuación del Herrero Legendario. Pero antes de iniciar nos complace informaros de que al fin nos hemos puesto al día con el manga. Hoy os traemos el resumen del capítulo 274 del manga del Herrero Legendario. A partir de ahora, los resúmenes serán más cortos debido a que cada semana estaremos resumiendo un capítulo en lugar de varios, e iremos trayendo los nuevos capítulos semanales de las aventuras de Grid al día con el manga. Aunque si preferís que esperemos más semanas a que publiquen varios capítulos para traer resúmenes más largos, también podéis comentarlo. Dicho esto, ponte cómodo, prepara unos aperitivos y seguimos con la historia. Continuamos en la Guerra del Reino Eterno después de que Asmofel llegara al lugar. Hubo varios momentos en los que casi pierdo mi paciencia ocultándome entre los guardias y mercenarios, pero gracias a mi señor finalmente puedo pararme frente a ti, dijo Asmofel mostrándose frente al comandante del ejército enemigo. Si te vas, todos podrán vivir en paz, expresó Asmofel exigiéndole al duque Lucilleve desaparecer. Pero antes de que Asmofel pudiera aniquilar al duque, desaparece dejando completamente confuso a Lucilleve. Resulta que nuestro protagonista hizo uso de su habilidad de invocación de caballeros para llamar a Asmofel. El NPC no entiende qué demonios fue lo que pasó. Grid le cuestiona a su caballero que si acaso estuvo holgazaneando todo este tiempo. Le recuerda que las personas del pueblo son lo primero. Asmofel trata de excusarse en que estuvo derrotando a los maestros espadachines, pero Grid le exige que se calle, y le ordena salvar a la gente mientras él se encarga de los enemigos. El duque Lucilleve por su lado parece estar contento. Detrás de su ejército de caballeros dorados, aclara que para matarlo deberán pasar a través de todos sus hombres. Se suponía que Lucilleve había venido a arreglar las cosas, pero aún así tiene el valor de esconderse detrás de las vidas de otras personas. Grid no puede dejarle este bastardo a nadie más, y activa su transformación negra. Asmofel advierte a su señor de que si los soldados se sienten amenazados por la energía demoníaca, intensificarán sus resistencias. De fondo los ciudadanos escapan gracias a la ayuda del NPC. Los caballeros del duque se preparan para recibir al protagonista, y Lucilleve le aclara a Grid que nunca será capaz de tocarlo, y lo reta a venir las veces que quiera. El herrero hace uso de su combinación de habilidades asesinar enlace ola, y les ordena a sus enemigos resistir si es que no quieren morir. Mientras tanto la historia avanza en Reinhardt, la capital del Reino Eterno. Aquí nos encontramos con Aslan, el 14º rey del Reino Eterno. Este último razona que el Imperio Saharán recibe el tributo de las 17 naciones del continente, e incluso interfieren en las sucesiones de la realeza. La influencia del Imperio Saharán en todo el continente occidental es realmente abrumadora. Durante sus estudios en el Imperio, Aslan pudo ver la desconcertante arrogancia de la realeza imperial, y sabía que se transmitiría a sus descendientes. Ese fue el mismo día en el que Aslan decidió que construiría un reino eterno fuerte que pudiera enfrentar al Imperio Saharán. El chico necesitaba poder, así que mató a su hermano mayor para convertirse en rey, e incluso trató de extenderle la mano a Grid, quien se negó a jurar lealtad. Para superar al Imperio Saharán, Aslan intentó tomar prestada la fuerza del enemigo para obtener todo el poder del reino eterno, pero golpeando la pared maldice a ese bastardo de Grid por iniciar una rebelión y arruinar todos sus planes. Incluso en estos momentos, Grid está agotando los valiosos recursos del reino que deberían haber sido utilizados contra el imperio. El reino se está desmoronando por una sola bestia. Me burlé mucho de la incompetencia de mi hermano, pero parece que yo no soy diferente, aceptó el actual rey Aslan lamentando su situación. Entonces un ruido capta la atención de Aslan, y este le pregunta al caballero Chuxley, para saber de qué se trata. El caballero informa a su señor de que ha llegado un invitado del imperio. Ya habéis sido recompensados por ayudarme a conseguir el trono, pero supongo que habéis venido a recuperar al caballero rojo de un solo dígito que fue derrotado por un mero soldado común, supuso Aslan sentándose en el trono real. Cree que el imperio debe pensar que él es un rey patético que usurpó el trono para tan solo después inclinarse ante el imperio. El caballero Chuxley le pide a su señor que trate de moderar sus palabras y tono, incluso durante el golpe de estado, algunos seguidores se mantuvieron fieles, pero Aslan no fue capaz de demostrar la capacidad de un verdadero gobernante. El rey Aslan recuerda que las leyendas narran la historia de dos hombres excepcionales que llegaron a ser maestros de la espada con sus propias fuerzas. Fueron capaces de alzarse como los mejores espadachines de la historia, y sus nombres eran Piaro y Asmofel. Aslan lamenta que si su habilidad hubiera sido igual a la de ellos podría haber brillado más, pero acepta que él mismo tiene la culpa de su incompetencia. Ha pasado un largo tiempo,
Antes solías estar lleno de ánimo, pero ahora pareces estar demacrado, mencionó el invitado del imperio entrando en la sala. Quizás es un poco tarde, pero he venido a felicitarte por convertirte en rey, dijo el sujeto llamado Benoit, tercer príncipe del imperio Saharán. Aslan se sorprende de que el tercero en la línea, un hombre con tal estatus que raramente aparece en público, haya venido hasta las afueras. Levantándose de su trono saluda al príncipe Benoit, después de no haberlo visto desde que estudiaron juntos, y le pregunta qué es lo que lo trae hasta aquí. El príncipe Benoit aclara que como su antiguo compañero de clases está en peligro, vino a visitarlo. Aslan por su lado entiende que la situación es complicada, pero piensa que la visita del imperio es excesiva. Entonces Chax le informa a su majestad de que han recibido información de que los rebeldes están avanzando hacia la capital. Esta noticia parece sorprender al rey. Aslan no comprende cómo es que a ese bastardo de Grid le quedan fuerzas para lanzar un contraataque después de enfrentar a un ejército de 100.000 hombres. La capital está completamente vacía después de haber movilizado a tantas tropas. El reino eterno corre un peligro urgente, y Aslan supone que esta debe ser la razón de la visita del tercer príncipe. Parece que la información te está llegando un poco tarde, pero esto debería serte de utilidad, dijo el príncipe Benoit ofreciendo un artefacto. El rey Aslan puede ver que el objeto es un peine viejo y pregunta para saber qué es. Para luchar contra un demonio debemos utilizar a otro demonio. Esta es una herramienta para invocar a un gran demonio, así que utilízala bien, explicó el príncipe Benoit mientras pensaba en que él aprovecharía el caos para buscar a Piaro y el escudo amatista. En otro lugar, mientras tanto, una chica recibe una notificación que la informa de que el príncipe Benoit ha entregado exitosamente la herramienta de invocación. Las recompensas de la misión son subir un nivel, ganar 10 puntos de estadística y la obtención del bastón de Gulbas. El cuarto capítulo de la misión de invocación del Gran Demonio ha sido completado, y la misión de invocación del Gran Demonio avanza al capítulo final. La dificultad de esta misión final es de rango SS. El sistema agradece los esfuerzos de la fiel sirviente de Yatán. El descenso del Gran Demonio está cerca. Y ahora solo queda esperar. La condición para completar la misión es que el rey Aslan invoque al Gran Demonio. Aquí nos presentan la identidad de Rose, quien ostenta el primer puesto del ranking de magos oscuros, y posee la clase de octava sirviente de Yatán. Esta última está feliz de que la historia haya avanzado tan rápido, y agradece a esos chicos de Overgird por acelerar las cosas. Rose recuerda que después de convertirse en la sucesora de Yura como sirviente de Yatán, juró crear un mundo para la iglesia Yatán, y después de 3 meses siguiendo al príncipe Benoit, parece que la historia finalmente se comenzaba a desentrañar rápidamente. Los pensamientos de la jugadora son interrumpidos por el príncipe de Saharán. Este último pregunta que si los sacrificios en la capital de Reinhardt serán suficientes. Rose responde afirmativamente, explicando que en esta gran ciudad hay muchas vírgenes frescas para invocar al gran demonio. Aún así, la jugadora duda sobre que un rey que se opone a la iglesia Yatán sea capaz de sacrificar a su pueblo para invocar a un gran demonio. Ante esto, Benoit aclara que el rey Aslan está lleno de ambición. Ante un final sin sentido, no tendrá más opción que aceptar la tentación del demonio. Entonces Rose desea preguntarle algo a su Alteza, y cuestiona la razón por la cual quiere convocar a un gran demonio. El príncipe Benoit guarda silencio por unos momentos, y al rato responde diciendo que quiere reunirse con alguien. La jugadora supone que el príncipe no está interesado en el caos como los fanáticos de Yatán, y si se necesita a un gran demonio para encontrar a esa persona, Rose bromea diciendo que debe ser alguien realmente importante y siente curiosidad. El príncipe corta las bromas de la chica expresando que si termina invocando a más grandes demonios, Rose será su mayor ayudante. No dejes que tu curiosidad termine matándote, murmuró el príncipe del imperio a la vez que una ventana informa a Rose de que el príncipe Benoit está liberando su intención asesina. El sistema muestra que la línea de sangre de la familia real del imperio Saharán va más allá de la excelencia, es la grandeza en sí misma. Por esta razón la jugadora cae en un miedo irresistible. Rose será restringida durante 5 segundos, su defensa y resistencia mágica disminuyen un 23%, y no podrá utilizar algunas habilidades o hechizos. La jugadora trata de disculparse como puede. Rose entiende que para deshabilitar a alguien como ella solo con intenciones de matar, que está clasificada entre los 50 mejores jugadores del mundo, el poder de la familia real de Saharán debe ser absurdo. Aunque rápidamente comprende que en realidad,
Este es el poder del imperio. Entonces regresamos a la ciudad de Bayran, donde hay una gran explosión. Los periodistas que retransmiten la guerra informan de que los caballeros y magia defensiva que protegía al duque Lucilleve fueron completamente aniquilados de un solo golpe. La potencia de fuego de la habilidad asesinar enlace ola de Grid no tenía ningún tipo de sentido. El protagonista por su lado recuerda que después de que su energía demoníaca superase los 10.000 puntos, su poder y agilidad con la transformación negra se han disparado. Ahora el poder de ataque, poder mágico y agilidad de Grid aumentan un 30% durante la transformación negra. El duque Lucilleve maldice a sus hombres por ser unos inútiles, no puede creer que hayan muerto como perros por no poder detener a una sola persona. Grid ya esperaba que alguien que fue capaz de convertirse en un duque del reino fuera capaz de resistir un golpe fatal de su habilidad asesinar enlace ola, y con ello, confirma que Lucilleve debe ser un NPC nombrado. El protagonista no puede bajar su guardia, y debe acabar rápido con él utilizando su espada fantasma negro. Grid hace uso de su habilidad movimientos rápidos para desaparecer frente al duque, no piensa perder este enfrentamiento. Lucilleve por su lado le ordena al traidor de Grid que no muestre su asqueroso cuerpo frente a él, y lanza su capa contra el protagonista a modo de distracción. Inmediatamente después lanza una rápida estocada con el objetivo de atravesar al protagonista, pero Grid es capaz de reaccionar a tiempo y consigue detener la ofensiva antes de que pueda causarle heridas letales. Aunque el duque Lucilleve es rápido y hace un movimiento con su espada. Grita que grabará la grandeza de la espada del reino eterno en el cuerpo de Grid, y consigue asestar un golpe sobre nuestro protagonista a una gran velocidad. Grid no fue capaz de reaccionar a tiempo y una ventana le informa de que recibió 2.500 puntos de daño. El duque por su lado no entiende cómo es que causó tan poco daño. El herrero le recuerda al tirano que no vivirá por siempre y le ordena morir. Pero la espada del protagonista es detenida por una barrera mágica de la unidad de magos del duque Lucilleve. Inmediatamente después Grid es atravesado por varios misiles mágicos por la espalda. El protagonista maldice al bastardo porque tiene al menos 10 capas de escudos mágicos y un equipo de magos que lo complemente. Al final no serás capaz de alcanzarme. Sé que puedes revivir, pero debido a la maldición del campo de batalla no podrás regresar durante varios días. Aunque para entonces, no quedará ni un solo centímetro de tierra que puedas pisar. Esta es la victoria del reino eterno, aclaró el duque Lucilleve mientras el protagonista aún trataba de levantarse de fondo. Dicho esto, el duque ordena ejecutar al traidor del reino eterno. Pero entonces, el herrero legendario comenzó a brillar de la nada, dejando impresionados a todos los presentes del lugar. Los caballeros no entienden qué es lo que está sucediendo, nunca antes sintieron una presión tan abrumadora por parte de ningún noble. Los magos sienten que esta es la luz más pura que han visto, y preguntan por la verdadera identidad del hombre que tienen delante. El protagonista se había equipado su corona de luz sagrada y les ordena a todos retroceder, aclara que tan solo le tomará un segundo acabar con este bastardo arrogante. El comandante del reino no comprende qué está sucediendo, hasta hace unos momentos el traidor de Grid había tomado la forma de un demonio descrito en los textos antiguos, pero ahora tiene la apariencia de un dios. Lucilleve no puede aceptar que una presencia como esta provenga de un simple plebeyo. El duque se recuerda a sí mismo que es el hermano menor del difunto rey Wiesbaden y el tío del rey Aslan. No puede permitir que nadie lo intimide, y se autoproclama el hombre más poderoso del reino eterno con el linaje más puro. Lucilleve cree que esta apariencia de Grid no durará por mucho tiempo, y se esconde detrás de sus hombres para que lo protejan. Admite que el protagonista resultó ser alguien fuerte, pero recuerda que él aún posee la fuerza del reino bajo su mando. Lucilleve aclara que mandará hasta el último soldado y mago en contra del traidor para convertirlo en un cadáver. Has estado presumiendo de ti mismo todo este tiempo, pero solo luchas escondiéndote detrás de los demás. Eres patético. El protagonista estaba dispuesto a silenciar al arrogante noble cortándolo por la mitad. Mientras carga un ataque, Grid explica que el verdadero poder no se trata de números. El protagonista grita que el verdadero poder se demuestra con el aliento de las personas que aún conservas tras perseverar. Inmediatamente después, el protagonista utilizó su habilidad Asesinar Pináculo, una técnica capaz de ignorar completamente la defensa del enemigo. El duque Lucilleve, viendo que no podía evitar el ataque, solo pudo maldecir el nombre de Grid. Aquel día, la ciudad de Bayran se iluminó brevemente con un destello fugaz.
Cuando la explosión terminó, y el humo comenzó a disiparse, lo único que quedó visible fue una espada vencedora brillando entre la niebla. El comandante enemigo ha sido derrotado, así que podéis bajar vuestras espadas, declaró nuestro protagonista mientras una ventana informa de que pudo reclamar exitosamente Bairán. Por este logro, el protagonista obtiene el título de habilidad enemigo de 100.000, la cual es una habilidad pasiva que incrementa la defensa de Grid mientras más enemigos haya. Hay un límite en cuanto al incremento. Grid menciona estar verdaderamente agotado, y Asmofel de fondo se dirige a su señor. Le presenta a su señor las personas que fueron evacuadas gracias al sacrificio de Grid. Los ciudadanos no pueden expresar la alegría que sienten y agradecen como pueden que su señor no los haya abandonado. Todo el pueblo de Bairán rodea a Grid para darle las gracias. Los soldados sobrevivientes del Reino Eterno por su lado, están impresionados de que Grid se lanzara en solitario contra un ejército de 100.000 hombres para salvar a su pueblo, pero lo más sorprendente es que lo logró. Grid es un gobernante absoluto que aprecia y protege a su pueblo más que a sí mismo. Los soldados y mercenarios del Reino Eterno sienten envidia por estas personas que están bajo el mando de Grid, son personas verdaderamente afortunadas. Estas personas también son plebeyos al igual que ellos, pero el Señor al que siguen es diferente. Los soldados del Reino Eterno entienden que el lugar donde naces y vives, cambia incluso la razón por la cual podrías tener que morir. Dirigiéndose al protagonista, los chicos del reino se presentan como parte de las fuerzas invasoras. Saben que después de ser derrotados tienen su fin cerca y aceptan la ejecución, pero le ruegan al señor Grid que al menos les permita enviar una última carta a sus familias. «Entregad las cartas vosotros mismos», respondió el protagonista dejando confusos a los soldados del reino. «Tan solo debéis resistir en mis tierras, hasta que podáis reencontraros con vuestras familias. Sobrevivir es el poder del pueblo y su gente. Yo también os estaré cuidando», declaró el protagonista perdonando las vidas de los campesinos que no tenían otra opción en esta guerra. Los soldados del Reino Eterno definitivamente querían pagarle la gracia que les ha demostrado el señor Grid, pero rápidamente se corrigen a sí mismos para dirigirse al protagonista como Su Alteza. El sistema informa a Grid de que ha ganado 63.387 nuevos ciudadanos. El número de personas que lo sirven ha sobrepasado los 100.000 hombres y felicitan al prota. «Has cumplido los requisitos mínimos para fundar una nación», informó una ventana del sistema. «Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final».